Hola chicos, vamos a trabajar esta semana con lo que es el periodo de la organización republicana. Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte que vamos a trabajar es el periodo que va entre 1823 y 1828. Este periodo de organización de la República parte con la idea de cómo se va a organizar el país después de que se independiza y termina el primer gobierno que tuvo, que fue el gobierno de Bernardo Higgins, que renuncia al gobierno en el año 1823, ¿ya? Eh, y renuncia de un país que estaba complicado, ¿ya? Este periodo, que va entre 1823 en adelante, recibe distintos nombres, ¿ya? Eh, lo podemos llamar como ensayos constitucionales porque se crean distintos cuerpos legales de 1823 y el de 1828, más un grupo de leyes, no fue una constitución, en 1826. También se le llama anarquía porque hubieron muchos gobiernos en ese periodo, muchos cambios de gobierno y muchas luchas entre distintos grupos políticos que hicieron que no hubiera una estabilidad en el país. Y también se le denomina como periodo de organización republicana porque hubo una búsqueda finalmente de modelos, de intenciones para poder obtener un país con un cuerpo o con una organización estable, ¿ya? Dos grandes visiones encontramos acá. Una visión que habla sobre los problemas precisamente que les planteaba de la anarquía, o sea, de la falta de gobierno, de que no había un gobierno estable, sino que los gobiernos fueron sucediéndose cada mucho tiempo, había muchos grupos políticos luchando, personajes importantes también que movían personas que se llaman caudillos y que finalmente hacen que el país estuviera en un periodo muy inestable, de pocas seguridades, de pocas garantías, ¿ya? Eh, y de hecho, tan inestable fue que llegamos a, llegamos a una guerra civil, vale decir, una lucha entre chilenos entre el año 1829 y 1830, que finalmente es el que da el cierre al periodo, ¿ya? Y hay otra visión que no le pone tanto énfasis a esto, sin desconocer que esto ocurrió, pero que habla más que de la falta de gobierno estable, habla de que fue un periodo donde los chilenos comenzaron a aprender a cómo organizarse. Hay que recordar que Chile estuvo gobernado por muchos años por los españoles, ¿ya? Entonces, no había la experiencia del gobierno, del cómo gobernarse. Entonces, la idea finalmente acá es que se comience a buscar cuál era la forma más apta para poder organizar al país. Por lo tanto, la segunda visión habla más que de crisis o de anarquía o de falta de gobierno, habla de lo contrario, de ensayo, de aprendizaje, de mejora para poder lograr eh, un, un logro de finalmente una organización ya estable para el país, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estas dos visiones que están obviamente contrapuestas. Chile estaba en problemas, tenía graves problemas e importantes problemas desde la guerra de independencia y obviamente problemas que tampoco fueron solucionados por el gobierno de O'Higgins, ¿ya? Seguían existiendo graves problemas como el endeudamiento primero. Bernardo O'Higgins pidió una gran cantidad de dinero a Inglaterra, ¿ya? Y ese dinero que pidió fue ocupado principalmente en la expedición que terminó liberando al Perú y por lo tanto ese dinero ya hizo que Chile partiera con un endeudamiento y que obviamente fue un dinero que además no se pudo pagar prontamente. Entonces tenemos un primer problema que era el endeudamiento.
Un segundo problema que era la inexperiencia. Estas personas nunca habían gobernado, no habían gobernado nada, porque, como les comentaba, habían estado bajo el dominio español por muchos años, todas las generaciones previas, y ellos también habían estado bajo ese control. Tercero, todavía quedaban españoles en Chile. Chiloé, que recién fue liberado el año 1826, ¿ya? Y cuarto, el vagabundaje y bandolerismo, vale decir, en las zonas del campo, campesinas, todavía había distintos grupos, como los cuatreros, por ejemplo, que comenzaron a provocar problemas en los campos, y además todavía quedaban ciertos grupos que le rendían cierta pleitesía, podríamos decir, cierto adoramiento a los españoles, y por lo tanto que querían que volvieran los españoles. Por eso liberar Chiloé era clave, y eso recién se logra en el año 1826. Pues bien, en Chile nos encontramos con grupos políticos. Todavía no podemos hablar de partidos políticos, solamente de grupos. ¿Ya? Dos grupos, uno liberales, que tomaban estas ideas liberales que vimos en el video anterior, ¿ya? Que eran los pipiolos, que buscaban un gobierno central, pero respetando los principios liberales como la separación de poderes del Estado, eh, que no haya concentración del poder, por ejemplo. Y tenemos otro grupo que se llamaba federalistas, y este grupo buscaba que el país no estuviera organizado con un poder central. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ver el ejemplo hoy día de Chile. Todas las grandes decisiones de Chile se toman en Santiago, vale decir, en donde está el poder central. Y la idea de estos grupos federalistas era que cada región, digamos, cada provincia, cada organización política tuviera cierto grado de independencia y que pudieran tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, Por lo tanto, era una forma de organizar distinta, que es la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, está dividido en estados, tiene 50 estados, y cada uno de ellos tiene su propio gobierno, su propio congreso, sus propias leyes. Siguen siendo todos parte de un gobierno que es Estados Unidos, pero cada uno tiene ciertas libertades y por lo tanto cierta forma de organización distinta. En cambio, en Chile no, la ley es igual desde Arica a Tierra del Fuego. Y por otro lado tenemos el bando conservador, que eran los que buscaban mantener las características o ciertas características de los gobiernos españoles. Tenemos por un lado los pelucones, que eran los conservadores que estaban asociados a los realistas, vale decir, a los antiguos seguidores de los españoles, los estanqueros, que eran los empresarios, y los o'higginistas, que eran los que seguían la figura de Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Por lo tanto, estaban estos dos grupos enfrentados por la organización del país, que era lo que les acaba de explicar. Ellos, en estas luchas, crearon constituciones, ¿ya? Dos constituciones, y además de esas dos constituciones crearon un grupo de leyes, ¿ya? Dos constituciones y un grupo de leyes. La primera constitución que ellos crean es la del año 1823, que se llamó moralista. ¿Y por qué se llamó moralista? Porque esta constitución buscaba establecer un ideal de ciudadano, ¿ya? Y al tratar de crear ese ideal de ciudadano, comenzaron o buscaban de cierta forma regular la vida privada de las personas, ¿ya? La vida cotidiana. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo podemos regular la vida privada de las personas? ¿Qué hacen en su fuero privado? En su vida privada. Por lo tanto, fue una constitución impracticable. Segundo, tenemos las leyes federales.
Chile en algún momento trató de ser federal, vale decir, tener 8 provincias en este caso, independientes una de la otra, ¿ya? Que tenían autonomía, o sea, que podían tomar sus propias decisiones, tenían sus propias asambleas, vale decir, su propio parlamento que podía tomar decisiones legales. Y obviamente esto está inspirado en la forma en la cual se comenzó a organizar Estados Unidos, ¿sí? Pero nuevamente nos encontramos con que para la realidad chilena era impracticable porque habían muy pocos recursos económicos. Chile era un país muy pobre y para poder lograr esta forma de organización se requería que todas las provincias pudieran tener el dinero suficiente como para poder autosustentarse. Y eso no ocurría, ¿ya? Por lo tanto, fue impracticable. Y tercero, tenemos una constitución liberal. La primera constitución, la del 23, fue conservadora, ¿ya? El cuerpo de leyes del año 1826 era liberal. Y esta constitución del año 1828 también era liberal, ¿ya? Y pretendía que el poder legislativo y el ejecutivo, vale decir, el parlamento, ¿ya? El parlamento y el presidente tuvieran el mismo nivel de poder, ¿sí? Fortaleciendo libertades de las personas, ¿ya? Fortaleciendo libertades de las personas y estableciendo derechos políticos, obviamente. Aquí tenemos que establecer que los derechos políticos eran para un grupo pequeño, para una aristocracia, no para todo el pueblo. Pero no hablaba de un poder fuerte, centralizado, sino que hablaba de un poder más bien, eh, donde el Estado no tuviera tanta intervención, como lo planteaban los liberales, que fue lo que vimos en la actividad pasada. Ya, eso fue el periodo de anarquía. Si se dan cuenta, cambios de gobierno, cambios de formas de organizar, por lo tanto, formas anárquicas, como planteaban ellos, de organizarse. Y segundo, tenemos la segunda mirada que tenía que ver con que esto más bien era un aprendizaje. ¿En qué se basa esta visión del aprendizaje? Primero, en que había una alta confianza de la élite liberal por las ideas ilustradas y por lo tanto de la ley. Por eso el tanto apuro de poder establecer una constitución, porque ellos creían que una ley, lo que iba a hacer era poder regir la vida de las personas y por lo tanto las personas se iban a comportar de una forma adecuada, ya que existiendo una ley, estaba ya regulada esa parte y por lo tanto las personas iban a cumplirla, ¿ya? Y por eso también existe un debate político importante y sobre todo el debate político estaba dado en que si Chile iba a ser centralista o federal, ¿ya? Ese debate finalmente termina ganándolo la idea de que Chile va a ser un poder centralizado. Luego, ellos ven la idea de, sí, se hicieron ensayos constitucionales, pero no con la finalidad de lucha o con esta idea anárquica. No, con la idea de aprender, con la idea de ir aprendiendo, ¿ya? Con la idea de ir aprendiendo finalmente de los errores que cometieron, ¿ya? De los errores que cometieron en cada ensayo. Entonces, de esa forma, al ir aprendiendo de sus errores, iban a poder llegar, a través del ensayo y error, por supuesto, a un grupo de leyes que dieran la organización que se merecía Chile. Y por último, fortalecer ideas republicanas que estuvieran presentes en las constituciones. El hecho de las elecciones periódicas, cada 5 años. El hecho de que existiera un respeto a la ley. Y el hecho de que los gobiernos fueran sucediéndose. O sea, de que no hubiera una concentración del poder y de que no hubiera un rey prácticamente, porque cuando el poder se concentra, hablamos de una monarquía. ¿Ya? Ahora, finalmente este periodo va a terminar con una lucha, ¿ya? Pero va a terminar con una lucha que fue una guerra civil finalmente, que es la guerra civil de 1829 y el 30, que termina todo de golpe este periodo,
pero eso lo vamos a dejar para la siguiente actividad. Éxito, éxito estudiantes, que les vaya muy bien